Bienvenidos nuevamente a Nerdero, el canal de YouTube, donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review de los primeros episodios de Magical Girl Ore. Cada tanto tenemos este tipo de series, estas comedias que sobreviven básicamente por su premisa, que tienen una primera idea que resulta ingeniosa y atrapante y por eso uno se ve convocado a verlas, pero de inmediato nota cuando el capítulo empieza a avanzar, cuando las semanas pasan, que esa novedad, esa premisa ya perdió todo el gusto y lo que queda detrás es algo muy vacío, sin en verdad un contenido que lo sostenga, porque solamente estaban dependiendo de lo novedosa que resultaba la idea que le dio origen, y eso lamentablemente no es acompañado ni con personajes ni con historias, y lamentablemente a veces ni siquiera con un verdadero sentido del humor que resulte efectivo, y ese parece ser el caso nuevamente en esta serie, en Magical Girl Ore, que tras haber visto 2 capítulos me deja exactamente con esa sensación. La serie se sostiene siendo una parodia al género de las Mahou Shoujo y a ciertos aspectos del Sentai también, o más bien a los aspectos de los Mahou Shoujo que toman de Sentai con sus villanos ridículos y, como vemos en el sueño de la protagonista, en un arranque, ataques y explosiones. El problema es que muchas de estas parodias son chistes que cualquiera podría hacer, que a cualquier persona que haya visto varios Magical Girls se le podría ocurrir, porque son elementos que ya están tan naturalizados en el género que resulta muy obvio y muy sencillo burlarse de ellos. Un báculo que no es más que un báculo normal, una mascota que se ve completamente diferente a una mascota cute, una Mahou Shoujo que no se transforma en chica sino en hombre. Es decir, la base de la parodia en esta serie depende de una reversión casi al opuesto de lo que uno esperaría, lo cual puede funcionar en algunos chistes y puede generar cierto grado de sorpresa cuando nos encontramos con esa revelación por primera vez, pero el problema con eso y con todas las sorpresas, que es lo que yo siempre digo, es que una vez que se gasta, ¿qué nos queda? Es decir, una vez que la sorpresa pasa, que esa impresión momentánea se calma, ¿qué es lo que tenemos en verdad? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es lo que está sosteniendo ese chiste? Y en el caso de muchas de las bromas que ocurren en esta serie, la respuesta es nada. En verdad no hay nada que sostenga esos chistes, ¿no? Son parodias muy vacías en las que solamente tratan de ridiculizar al elemento que están parodiando, y esa no es la mejor manera de hacer una parodia que resulte efectiva. Una parodia debe ser astuta, debe ser aguda y atacar a un tema de una manera que no se haya pensado antes. Tiene la difícil tarea de burlarse del cliché sin caer en él, pero Magical Girl Ore se muestra como muy perezosa en este aspecto. No parecería estar esforzándose para hacernos reír, simplemente toma el camino más sencillo y el más obvio, y básicamente empieza a depender mucho de esto, de la sorpresa del momento de revelación de lo que está ocurriendo. Y ciertamente la comedia, nuevamente digo, la sorpresa tiene un rol importante, pero tiene que ir más allá de eso, más cuando estamos hablando de una parodia. Las parodias a veces pueden resultar más sencillas, es decir, uno puede tener la impresión de que es fácil parodiar porque tomas algo que ya existe y te burlas de ello, pero en realidad para mí las parodias son mucho más difíciles que una comedia cualquiera, porque la parodia tiene que tener este grado extra de trabajo, es un grado de análisis que a veces se vuelve superior a lo que uno suele hacer en otros tipos de comedias. Eso no quita que haya parodias muy malas, y por eso para mí creo que es uno de los principales problemas con este tipo de humor, porque mucha gente considera que es sencillo, entonces simplemente hace algo que es una burla, cuando en realidad la parodia requiere mucho más pensamiento previo, y eso nos deja con muchas parodias que no valen la pena ser vistas. Y lamentablemente creo que ese es el caso de Magical Girl Ore, donde esta serie simplemente está yendo por el camino más sencillo de este tipo de humor, y las cosas no funcionan en ese sentido. Sí tengo que felicitarlos en cierto punto, que parecen tener un intento de querer darnos un poco más que una parodia, y
una gran porción del primer capítulo, por ejemplo, se centró en precisamente establecer a los personajes y establecer a la historia, setear las cosas antes de dejar que el elemento paródico venga a entrar en juego, lo cual demuestra que tienen ganas de contar algo más que una mera comedia. Parece haber una búsqueda por generar cierto gancho emocional con ellos y sus relaciones. Aprecio la intención, aunque la ejecución sea un poco mediocre. Además, tampoco ayuda que la calidad de dibujo y animación se vea tan mal, con diseños poco inspirados y un dibujo que en verdad se ve barato y sin terminar, más un color que lo hace ver aún más genérico. Así que en general no tengo mucho interés por ver esta serie, no hay nada que me atrape de ella, la comedia no me resulta efectiva, los personajes no son buenos, el estilo de dibujo tampoco me llama la atención. No hay nada más allá de lo que vi en estos 2 capítulos que puedan llegar a ofrecerme, así que en verdad la voy a abandonar. A lo mejor veo el 3er capítulo simplemente por costumbre. Cuando leí sobre esta serie, cuando vi su premisa, en verdad pensé que iba a tratarse de una serie de corta duración, es decir, de episodios de no más de 5 minutos, y de hecho creo que ese hubiese sido el formato perfecto para esta serie, porque podría sostenerse simplemente por algunos efectos humorísticos de los formatos de corta duración, que en verdad le hubiese beneficiado mucho a una serie que se sostiene tanto por su premisa. Es como la serie esa de las estatuas que eran idols, es decir, es una premisa absurda, ridícula, con cierto potencial para la comedia, pero que no hubiese sostenido episodios de 20 minutos. Y creo que ese es el mismo caso en esta serie. Es algo que tendría que haber sido mucho más corto, condensado, efectivo, ir mucho más al golpe inmediato, al efecto de sorpresa y listo, continuar, avanzar con otra cosa. Lamentablemente eso no es lo que vemos en episodios que tratan de sostener un arco y en episodios que tratan justamente de darte un poco más, y Magical Girl Ore no lo logra y no parece tener los ingredientes como para hacerlo, así que en verdad no veo el caso de continuar viendo esta serie. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ¿ya vieron los primeros episodios de Magical Girl Ore? ¿Qué les parecieron? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdroid les saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.